6 de la mañana, 43 minutos, entramos en detalle. Muchos retos en materia financiera tiene el departamento de Antioquia, algunos programas que se abordaron, iniciativas en la campaña del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Algunos de esos tienen que ver con la autonomía territorial del departamento, autonomía que está relacionada directamente con la autonomía financiera. También tenemos un recorte en los gastos de funcionamiento y el tema del plan de choque contra el hambre, de dónde va a salir esos recursos. Recordemos que ya se ha hablado un poco acerca de ese tema de impuestos. Y para hablar de dinero, de esos retos financieros, pues qué mejor que el secretario de Hacienda de nuestro departamento, Eugenio Prieto Soto. Secretario, buenos días, un gusto saludarlo por primera vez en calidad de secretario de Hacienda aquí en esta mesa de trabajo. ¿Cómo amanece? Pablo, buenos días. Andrea, Juan Carlos, a todos los televidentes, un saludo muy cordial, muy bien, con mucha energía y muy contento, con muchas ganas de trabajar. Bueno, pues empecemos con el balance. ¿Cómo encuentra las finanzas del departamento antes de entrar en detalle con cada uno de estos retos que acabo de mencionar? Yo creo que son dos enfoques. Sí. Un enfoque es cómo encuentro la Secretaría de Hacienda, ¿cierto? Es una secretaría ordenada, organizada. Llevar las cifras del departamento presupuestales y contables es importante mientras no se desordenen y es una secretaría que está certificada en las finanzas del departamento, una calificación AAA, la opinión sin salvedades de la Contraloría General, las auditorías también sin salvedades. Me parece que es importante decirle eso a la ciudadanía porque eso le da tranquilidad en el manejo de sus finanzas. Y la segunda situación es la otra, los recursos son escasos para tantos problemas, para tantas dificultades y bueno, se harán esfuerzos y se mirará a ver qué se puede hacer, pero es parte entonces del planteamiento que viene haciendo el gobernador Andrés Julián Rendón del tema de la autonomía territorial, que está consagrado en la Constitución, en todo el recorrido de la Constitución y todavía es una deuda que tiene la Constitución de Colombia con los entes territoriales, departamentos y municipios y distritos. Antes de entrar al tema de los impuestos, de lo que viene, hablemos un poquitico de eso, que es de pronto como esbozar esa propuesta que trae el gobernador de la autonomía, que de las finanzas y del dinero y del presupuesto de las rentas propias de Antioquia, es una propuesta que el gobernador quiere hacerle a los demás gobernadores y decir, venga, es que nosotros somos los que producimos estos impuestos, la idea es que no se vayan y que se nos devuelvan tan poquito, la idea es que nos devuelvan más, es como parte de la propuesta. Sí, la autonomía se expresa de varias formas, fundamentalmente en la descentralización política, fiscal y administrativa. Lo que hemos dicho es que hemos venido avanzando un poco como los cangrejos, de lado. Se avanza unos años en descentralización, se profundiza y se reversa en otros. Por eso más bien hemos avanzado de lado y hay que seguir dando la conversación. Esta es una discusión de la historia de la República. Y en ese orden de ideas, los recursos se quedan muchos de ellos en el gobierno central. Ya la Constitución había ordenado en la estructura que tiene fiscal que se incrementaran las transferencias a los departamentos y a los municipios, que es la forma como el gobierno ordena el envío de esos recursos con unos criterios constitucionales y legales, y se tenía que incrementar hasta el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Y se hicieron dos actos legislativos en el 2001 y en el 2007 que frenaron ese incremento. Y a pesos de hoy, esos dos actos legislativos le han costado a los departamentos y a los municipios, a los entes territoriales, 350 billones de pesos que han dejado de trasladarse para la salud, para la educación, para el deporte. En ese orden de ideas hay tres rutas más o menos que se están trazando. Una, la que plantea el gobernador Andrés Julián Rendón, que es que los impuestos directos que se generan en los territorios de renta y de patrimonio se queden en los territorios. Eso es sencillo. Que no vayan a Bogotá. Pero eso es muy importante porque es lo que se viene dando en, digamos, varios modelos federados. Lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes en Europa. Lo que está haciendo DeSantis en la Florida, el gobernador de Florida, está trayendo la inversión alrededor de política fiscal. En esa política fiscal el que propone bajar impuestos, etcétera. Lo que dice la Constitución es que los entes territoriales podemos determinar nuestros tributos. Hoy no estamos logrando tener esa autonomía para determinar nuestros tributos. Y esa línea del gobernador pues viene apoyada por algunas escuelas o banca multilateral o el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos organismos o países que están en la OCDE, etcétera. Viene la otra, que es la que dice
deroguemos los 2 actos legislativos y permitamos que se incrementen esos recursos hasta hacer el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación y fortalezcamos. Y hay otra tercera línea que tiene que ver con la Ley Orgánica 1454, que permite crear la asociatividad territorial, bajar competencias, bajar recursos, bajar autoridad de servicios públicos, autoridad de transporte, y está lento, pero bueno, viene al menos avanzando. Esa Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial nos quedó debiendo mucho en ordenamiento, pero en la asociatividad tiene mucho valor. Entonces lo que hemos dicho es, cualquiera de esos caminos es válido. Nosotros vamos a trabajarle al del referendo, creo que hay que seguir avanzando en esa línea, es una ruta muy, muy poderosa la que ha planteado el gobernador, y hay amigos en Bogotá y en otras partes del país que han venido trabajándole a lo de el del monte o la derogatoria de esos 2 actos legislativos, lo acompañamos también. Y otros como yo hemos venido trabajando muy fuerte por la creación de redes territoriales o esquemas asociativos territoriales que permitan unir esfuerzos, capacidades y fortalecer financieramente, que es uno de los temas que también ha propuesto el gobernador. No nos quedemos solamente en el debate hacia arriba, sino cómo vamos a trabajar desde la Secretaría de Hacienda y las demás secretarías a fortalecer también la capacidad fiscal y descentralización de nuestros entes territoriales, municipales y distritos. Secretario, y en términos de tiempo, ¿cómo sería ese resultado? O sea, tienen 3 caminos ya muy estudiados, como usted nos explica, pero ¿cuál podría ser el más expedito o cuánto tiempo tendríamos que esperar para ver que eso sea una realidad? Yo creo que lo importante es que se abra el debate con respeto. Hay personas que han venido como a cancelar el debate y no se haga el debate. No hay que tenerle temor al debate mientras el debate se haga con altura, con la fuerza de los argumentos. Y ese debate tiene posturas. Por ejemplo, en el Atlántico, Verano de la Rosa tiene una postura, él fue el que lideró la hoy ley 1962, que permite desarrollar ya la Constitución, en que las regiones administrativas y de planificación, que es juntar varios departamentos, se conviertan en entes territoriales autónomos, regiones autónomas. Pero eso ya está en la Constitución, es la discusión que tenemos que dar. Y el tema de otras regiones, por ejemplo, San Andrés ha pensado más en otro tipo de regiones. Nosotros hemos venido proponiendo que Antioquia, Córdoba, Chocó y San Andrés sean una región administrativa interoceánica, etcétera, pero eso todo tiene que ver con la asociatividad. Y hacia abajo, o hacia la base, digamos, de la pirámide, están los esquemas que tienen que ver con las provincias administrativas y de planificación, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, pero que planifiquen y que logren también administrar. Voy a explicar. Nuestras 9 subregiones hoy son demasiado grandes. Así es. Y todavía es complejo, porque cada una de ellas tiene 3 o 4 regiones dentro de sí mismas, con diferentes dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales. Así, en términos generales, el suroeste sea uno, pero hoy tiene 4 provincias administrativas de planificación, 3, San Juan, Penderisco, Sinifaná y Cartama, que obedecen a 4 cuencas de ese territorio. Entonces, el ordenamiento se va dando alrededor de la asociatividad en otro norte, pero también con los ecosistemas, también tiene que ver mucho con el tema ambiental, con la sostenibilidad y con las dinámicas económicas del territorio. Voy a poner otra, la de bosques, turismo y los embalses. Es una provincia que tenemos que seguir avanzando con ella, para que además de tener un Consejo Provincial de Planificación en esos secretarios de planeación de esos municipios, tenga un Consejo de Regulación y un Consejo de Fomento Turístico que una en concurrencia nación, departamento, municipios y lo público-privado, la academia y la ciudadanía. Es un modelo de gobernanza bien interesante el que quiere apostarle el señor gobernador y que estamos dispuestos a acompañarlo, y yo estoy casi que seguro que muchas de las ciudadanías, cuando vaya comprendiendo eso que necesita, recursos. Claro. Y es en lo que estamos hablando en este momento, cómo no solo pensar en fortalecer las finanzas de un departamento que necesita fortalecerlas y de todos los departamentos del país, sino también las de los municipios. Ese es el reto. Secretario, usted dice, se necesitan recursos, y frente a eso le quiero plantear otro tema, porque también se necesitan recursos para ese plan de choque contra el hambre en Antioquia. Se ha hablado un poco acerca de esa destinación específica del impuesto vehicular. Cuéntenos un poco cómo se está trabajando esto, cuántos recursos ya se tienen calculado para intervenir el problema del hambre. Sé que es rápido, pero no, está bien, es tener las cifras en la cabeza. Esa es la decisión que tomó el señor gobernador, que todo el recurso del impuesto vehicular se vaya dirigido al tema del hambre.
A mí como ciudadano me pareció extraordinario. Uno muchas veces va a pagar eso, el impuesto de su vehículo y bueno, ¿a dónde va este impuesto? Entonces, le vamos a contar al ciudadano que ese impuesto va dirigido específicamente al hambre y se va a formar un patrimonio autónomo donde cualquier ciudadano puede saber dónde está, cómo está, con una fiducia. Y se va a invitar a las otras organizaciones que tienen que ver con el tema del hambre, con la niñez, con los adultos mayores, a que participen y nos acompañen. Este tiene que ser un tema de sociedad como lo pretende el señor gobernador. Al principio era complejo porque no nos daban las cifras y le explicamos al gobernador cómo incluso pues se terminaba generando un déficit, pero también vienen unos recursos que llaman recursos del balance, que vienen del año anterior, y los departamentos y los municipios tienen un ahorro que se llama el FOMPET, y ahora el FOMPET permitió una reorientación de esos recursos, y con esos recursos en este primer año los vamos a dedicar específicamente a ese tema, así como lo pidió el gobernador. Entonces el primer año arranca el patrimonio autónomo para el hambre en Antioquia. ¿Y de cuánto es el recaudo? Nosotros estamos hablando de que son 523 mil millones de pesos para el año inmediatamente anterior, y de ellos alrededor de 100 mil millones de pesos van a los municipios donde tiene sede la persona o donde vive la persona que está pagando sus impuestos. Entonces el 80% de ese impuesto vehicular viene al departamento y el 20% a los municipios. Aterricemos cosas que tienen que ver con su cartera y su despacho, que es el tema de la plata. Nos han dicho siempre que somos buenas pagas en Antioquia, eso no sé si sea cierto o no, y que el impuesto más importante del departamento es el vehicular. Sí. Arranca un nuevo cronograma que la gente está esperando cuándo puede pagar, porque la gente dice, bueno, tengo una platica en enero, va a pagar esto, va a programar. En esta administración también van a haber prontos pagos para que la gente diga, bueno, yo voy a arrancar a pagar ya, obtengo un beneficio del tanto por ciento si pago antes de tal día, pago por eso. Entonces la gente se va programando, los buenas pagas van programando, los que no somos tan buenas pagas esperamos hasta el último día. Entonces eso va generando como unos beneficios, y también hay un flujo de caja que me imagino que es con la que se va contando con el tema también de lo que decía ahora con Pablo, el tema de atacar directamente el hambre y decir, voy a pagar este impuesto. Es muy importante porque la gente dice, bueno, no, en esta administración voy a pagar ya, y sé que eso se va a ver. Hay un cronograma y hay esas posibilidades de descuentos para los que pagan antes de tiempo. Ya arrancamos, y a partir de enero ya los contribuyentes pueden tener un descuento por pronto pago en el pago del impuesto vehicular. Los vehículos de combustible, el 10%, sí. Hasta abril 19 vamos a tener ese primer descuento. Los vehículos híbridos, el 15%, y los vehículos eléctricos, el 20%. Ahora en febrero estaremos ya habilitando los puntos también físicos en los centros comerciales, en los organismos de tránsito, etcétera, para que el ciudadano tenga más comodidad, pero el ciudadano ya de forma digital puede entrar y liquidar su impuesto y pagarlo digitalmente. Secretario, ese plan de austeridad, adelgazar la estructura de la gobernación, ¿cómo va a ser realidad eso? ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Cuáles son esos recursos que se van a estar ahorrando ahí? Sí, es una decisión que toma el señor gobernador de que no va a utilizar el 40% de los cargos de libre nombramiento y remoción de la planta de cargos del departamento de Antioquia. Es muy bueno esta pregunta porque hay mucha gente generando pánico y él no está hablando de la planta de trabajadores y empleados del departamento, sino de los del libre nombramiento y remoción. Y si en algún momento se va a hacer un cambio diferente, pues tendrá que hacerse un estudio de cargas y presentarlo a la Honorable Asamblea del departamento. El tema ya él viene tomando las decisiones, cuáles son, cómo se le vienen presentando cuáles serían esos cargos, y él cree que con ese 60% de cargos de libre nombramiento y remoción no se afectan las capacidades del departamento para la prestación de los servicios. Secretario, regresando a ese tema del impuesto vehicular con toda esa destinación específica que se va a tener en ese plan de choque contra el hambre, usted hablaba un poco acerca de una posibilidad de un déficit. ¿Esos recursos a qué estaban destinados y cómo se va a cubrir esa parte pues que deja de tener esa destinación del impuesto? Cuéntenos un poco. Lo que pasa cuando se toma una decisión de estas, tiene que hablarse de los ingresos de ingresos corrientes de libre destinación, porque la mayoría de los ingresos que recibe el departamento tienen ya una destinación específica. Si estamos hablando de más o menos alrededor de 5 y pico billones de pesos que va a recibir el departamento por ingresos,
De ellos solamente 1.8 billones son de destinación específica. Pero cuando tú vas y miras la libre destinación de esos recursos, ya tienes que tener ahí los gastos de funcionamiento, tienes que tener el ahorro del FOMPED, ahí está el tema de las transferencias, está el tema de las pensiones, etcétera, y queda un rango muy pequeño. Entonces, el problema que encontramos es que tenemos poco espacio fiscal, porque tenemos un servicio de la deuda demasiado alto, que se nos va más o menos a 800.000 millones de pesos al año. Y adicional a eso hay unas vigencias futuras que son importantes, que también suman, entonces van cerrando. Cuando uno dice que un departamento como Antioquia en Colombia solo tiene en posibilidad de inversión de los ingresos corrientes de libre destinación entre 200 y 250 mil millones de pesos, pues que se parezca mucha plata, pero no es mucha plata para 125 municipios o 123 municipios y 2 distritos. Secretario, el tema del gobernador desde el primer día dijo, vamos a la austeridad, nada de planes de celulares para la gente, vamos a ahorrar. La gente no va a viajar tanto como se viajaba en aviones a cualquier cosa. Vamos a ser más austeros, vamos a cuidar el pesito, llamémoslo así, de alguna manera, porque el pequeño peso hace el gran peso. Eso también le toca a usted generar unas campañas en el tema de ahorros, de planes, de programas, de beneficios, de salidas, el tema de los funcionarios que salían a las zonas, esos viáticos. También hay un ojo puesto desde la Secretaría de Hacienda a esos pequeños gastos que van sumando también. Sí, pidió el gobernador en el Consejo de Gobierno que nos sentáramos con cada uno de los secretarios a revisar precisamente ese presupuesto por secretaría y por establecimiento público, a dónde podemos tener más ahorros y dónde también se tendrá que fortalecer de acuerdo con el programa de gobierno y con lo que vamos a llevar al plan de desarrollo algunas líneas específicas. Pero es la línea concreta de austeridad para poder invertir. Él lo explica también en este tema del hambre muy claro. Sí. ¿Cuánto nos cuesta una ración para un niño entre 0 y 5 años? Para poderle darle alimento, cuánto nos cuesta una ración para un adulto mayor que hoy no tiene la posibilidad o que solamente están teniendo 2 comidas al día. Ese es un tema que nos puso a todos a pensar y es cierto. Entonces esa austeridad se va a ver revertida pues en poder llevar esos recursos a este tema de hambre cero y a otras inversiones sociales del departamento. Secretario, si bien esta financiación es del gobierno nacional, pero hay un asunto que preocupa y que también frente al cual se ha pronunciado el gobernador Andrés Julián Rendón, y es esa financiación de las grandes obras viales de Antioquia, las vías 4G, que el túnel Guillermo Gaviria pues pueda tener la operatividad para el cual fue diseñada una mega obra de esta complejidad. ¿Qué hacer frente a esa situación? ¿Ustedes qué alternativas se han planteado? Sí, es bueno también contarle a la ciudadanía cómo están esas obras. El túnel, que es una de las obras sin duda más importantes en la historia de Antioquia, tiene 2 tramos que nos están faltando. Un tramo que es financiado por el propio departamento de Antioquia y donde nos ha apoyado también Medellín. A ese tramo tenemos un déficit hoy de 700.000 millones de pesos. A ese déficit pues hay un peaje que nos autorizó el gobierno nacional que va a quedar por los lados de Cañar Gordas, que posiblemente nos ayude mucho en 350.000, 400.000 millones de pesos, y nos quedaría todavía un déficit ahí de 300.000 millones de pesos. Y un tramo que tiene que ver con el gobierno nacional, que se calcula de aproximadamente 500.000 millones de pesos, pero que el gobierno no lo ha iniciado y que ni siquiera ha hablado de la disponibilidad de esos recursos. Y eso nos genera un problema ahí, Andrea, y es que vamos a terminar el túnel primero nosotros y vamos a salir como a la nada. Es como sí, una puerta en media manga, y es el túnel más importante de América hoy. Ese es un tema complejo, lo vamos a conversar con el gobierno nacional. Esa es también una responsabilidad que nos pidió el gobernador. El tema de que hayan unas diferencias con el señor presidente en algunos casos no quiere decir que nosotros no vamos a tener un diálogo con el gobierno nacional, cada uno en el área que le corresponde, con los ministerios y en las áreas que nos compete. Hay que estar conversando en esa concurrencia con el gobierno nacional. Hay otro tema que es el Tren del Río, que en el presupuesto no hay absolutamente recursos para el Tren del Río, y me parece que ese es un tema que tenemos que entrar a trabajar. Y las otras obras de infraestructura, que estamos hablando fundamentalmente de las autopistas 4G o las autopistas de la prosperidad, o llamadas también autopistas de la montaña, están completamente desfinanciadas. Y están desfinanciadas porque recuerden que al principio se congelaron los peajes y después, cuando se fueron a dar cuenta de que esos peajes eran fundamentalmente para financiar
ya estaba la desfinanciación ahí, ahora se están incrementando los peajes, vamos a ver si se encuentran recursos. Pero el gobernador ha presentado una propuesta muy valiosa también en su mirada de ir encontrando soluciones y no solamente enunciar los problemas. Ha venido planteando con unos congresistas que presentemos un proyecto de ley para ampliar las concesiones, y en esa medida de ampliar las concesiones en el tiempo, no tendría el gobierno nacional que entregarnos algún recurso, sino que ampliando la concesión podríamos en esos años terminar las obras, porque hay que terminar las obras, no podemos dejar esas obras inconclusas. Imagínense semejante elefante blanco que sería un túnel de esta magnitud en medio de la nada, ¿no? Y otras obras pues que son muy importantes, pero hay una garantía y un compromiso del gobierno departamental es de darle la cara a los problemas y de asumir los problemas como tiene que ser, buscando las soluciones. Secretario, garantizar esa solvencia económica del departamento también depende pues mucho de ese balance que se dé en entidades como la fábrica de licores, como la lotería de Medellín, ya lo hablábamos, el tema del impuesto vehicular. ¿Cómo encuentran esas otras entidades? Sí, la caja, lo que pasa es que es un poco complejo porque si ustedes se dan cuenta, las rentas del licor, las rentas del tabaco, del cigarrillo, las rentas de los juegos de suerte y azar, son rentas con destinación. Pero son rentas desde hace muchos años, de la colonia todavía. Entonces tenemos que diversificar, por eso Hidroituango se vuelve aquí muy importante, por eso hay que buscar otras rentas del siglo XXI, porque es que decirle a la gente, oiga, tome aguardiente, tome licor, juegue chance, juegue lotería y fume tabaco, porque yo necesito esos recursos para la salud, para la educación, para el deporte. Eso es bastante contradictorio. Entonces creo que parte de la discusión de la autonomía es cómo vamos a lograr que estas rentas vayan evolucionando y que se deje la dependencia también del Sistema General de Participaciones. Si ustedes se dan cuenta, y ya no hablando solo de los departamentos, sino de los municipios de Colombia, en Colombia el 90% de los municipios son categoría sexta, en Antioquia el 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que dependen en un 70, 75, 80% del Sistema General de Participaciones, o sea que les queda solo un margen del 20, 25, 30% para inversión propia o para los programas sociales que ellos tienen. Eso es bastante complejo. Uno va a un municipio entonces, vuelve a los 4 o 5 años y tiene los mismos problemas o más, las mismas dificultades o más. Hay que darles un espacio y por eso el gobernador quiere hablar del tema de redes territoriales y de cómo juntar a lo público, a lo institucional público, pero también a lo privado, a la academia y a la ciudadanía en un modelo de gobernanza del territorio. Cuando hablaste ahora en la noticia del tema de seguridad, hay un mensaje muy importante porque está hablando de zonas, no está hablando de subregiones. Entonces, planificar por zonas nos va a permitir que encontremos 25 zonas en las que está el departamento que podrían ser los futuros esquemas objetivos territoriales, pero cada zona tiene 7, 8, 9, 10 municipios que tienen frontera entre sí. Y eso nos va a permitir tener unas dinámicas económicas y sociales, ya no solo en la seguridad, también en la salud, también en la educación, en temas de inversión social, en proyectos conjuntos y en buscarle recursos de esas mismas zonas a esos territorios, a esos municipios en fortalecimiento fiscal y financiero. Gran reto el que usted asume, doctor, porque es tremendo y mucha gente dice, pero el por qué llega a esa Secretaría de Hacienda, ese es un tema tan complejo de plata y lo ven a usted precisamente ahí, por ¿cierto? eso. Exacto, eso es lo que hay que decirle a la gente, porque no es el que va a recoger los tributos, es el que va a diseñar una política fiscal. Y quiero ir terminando con esto, los estados modernos tienen que evolucionar en sus rentas. Correcto. Y tienen que evolucionar en sus impuestos, no hay que depender, correcto, hay que ser creativos, hay que generar nuevos ingresos. La pregunta es generar quizás nuevos tributos, pero de alguna forma que quien los pague con gusto y vea las obras, la seguridad. Eso es como entiendo su papel gerencial en esta Secretaría de Hacienda, más que ser el alcabalero, el que recauda y da la información de cuándo hay que pagar el impuesto. Es eso, creo, donde lo ponen a usted y donde usted acepta ese reto, porque es que es el Estado moderno. El Estado moderno tiene que evolucionar, usted lo acaba de decir, con las estructuras, juntarse con el uno con el otro, pero también buscar los negocios que le permita a la entidad territorial tener otras rentas. Hacia allá vamos. Correcto. Yo lo que creo es que, por eso lo decía, que había que separar el tema en dos hoy. Una es la estructura de la Secretaría de Hacienda, lo que está haciendo, sus funciones, y yo no tengo sino reconocimiento para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, han estado haciendo un trabajo extraordinario, se ganaron el Premio Nacional de Alta Gerencia, ¿cierto? Entonces uno tiene que decir, los antioqueños tienen que saber que allá se están manejando bien los recursos, con eficiencia, con unos rendimientos financieros extraordinarios.
pero no son suficientes y tenemos que seguir en la ruta de la autonomía. Yo digo, esos 350 billones de pesos a pesos de hoy que se frenaron con esos 2 actos legislativos, ¿dónde se quedaron? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Exacto. Entonces estamos diciendo que los impuestos que se están generando en el territorio, más o menos el 20% termina llegando a los departamentos y a los municipios y el 80% está quedando en el gobierno central. Yo creo que esa es parte de la discusión. Sí, señor. Ahora, el tema de la autonomía no tiene que ver única y exclusivamente con lo fiscal, pero es muy necesario lo fiscal para la autonomía política, para la autonomía administrativa, porque nos están entregando competencias pero sin recursos, y al final esta discusión es de eso, de competencias y de recursos para que el proyecto individual y colectivo de vida de cada ciudadano en un territorio tenga que ver con la equidad, tenga que ver con la inclusión y tenga que ver con la autonomía como ellos toman o como nosotros tomamos las decisiones sobre el presente y futuro de estos territorios. Muy bien. Es el secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, a quien conocemos, una larga trayectoria, un hombre muy conocedor de este departamento y que hoy tiene un reto importantísimo. Nos maneja la platica y nos va a traer sin duda pues mucho desarrollo a este departamento. Secretario, bienvenido siempre. Andrea, muchas gracias, Paula, Juan Carlos y a todos los televidentes, con el mayor de los gustos, siempre que lo dispongan aquí estaré.